La capa vegetal se entiende como la asociación de plantas surgidas espontáneamente en las diferentes áreas de la superficie terrestre. Se representa accionada por factores climáticos, es decir, la influencia de la temperatura, la humedad, los vientos, la luz solar, entre otros, y por las condiciones edáficas, esto es, las condiciones que presentan los suelos, tales como la suficiente humedad, la permeabilización de sus capas, la cantidad suficiente de nutrientes para la germinación y desarrollo de las especies. Cualquier debilitamiento o desaparición de alguno de esos elementos, en su totalidad o parcialmente, debilita las condiciones de la capa vegetal y se desaparecen. Causan inmediatamente el proceso de destrucción de la vegetación en las áreas afectadas por el problema. Las plantas verdes comprenden más del 99% de la biomasa terrestre y todo su oxígeno. Sin ellos, no habría vida animal. La vegetación provee madera para construir refugios, comida para nutrición y hábitat para la vida silvestre. Filtra el agua, protege contra la erosión del suelo y embellece el ambiente. Las plantas ayudan a organizar el paisaje, proveyendo una estructura para la circulación del agua, los nutrientes, la energía y el oxígeno entre los organismos y su medio ambiente. La vegetación provee numerosas funciones ecológicas, incluyendo la captura, la producción, el reciclaje, el almacenamiento y la elaboración de la energía y los materiales. La vegetación estabiliza los suelos, reduce las amenazas de la erosión y los deslizamientos que podrían resultar en la contaminación y la sedimentación de los cuerpos de agua, poniendo en peligro a personas, edificios, propiedades y la destrucción del hábitat. Las principales causas de la deforestación son la expansión de zonas agrícolas y ganaderas. El desarrollo de actividades agropecuarias genera cambios en el uso del suelo que afecta a zonas boscosas sin uso productivo. La expansión de zonas urbanas. La construcción de viviendas o zonas industriales genera expansión de las zonas urbanas hacia áreas con cubierta vegetal natural. Y los incendios forestales. Los incendios forestales son principalmente generados por el ser humano y estos afectan las zonas forestales en veranos, cuando las temperaturas son altas. La consecuencia directa de la desertificación de regiones enteras es la incapacidad para generar alimento para mantener a toda la población. Esta crecerá en los próximos años y la producción de sustento también debe hacerlo. Se estima que el aumento será de hasta un 50%, lo que supone una explotación de la tierra aún mayor que la actual. Las inundaciones serían un grave problema en zonas desertificadas, ya que un suelo desprovisto de vegetación absorbe menos agua que un lugar lleno de árboles. Asimismo, la producción de agua también se vería afectada, ya que una de las funciones de las plantas es retener el agua, que para luego evaporarse de nuevo y formar nubes. Agua que al discurrir por la superficie genera ríos y lagunas, y al filtrarse en el interior, acuíferos. En definitiva, las consecuencias derivadas de la desertificación modificarían el transcurso de la vida tal y como lo conocemos hoy día, al poner en serio peligro la generación de los recursos necesarios para la misma. La desertificación es un problema mundial que conlleva repercusiones graves para la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, la estabilidad socioeconómica y el desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, se calcula que de cara a cerca de 1.800 millones de personas vivirán una escasez absoluta de agua. Además, 2/3 de la población mundial no dispondrán de suficientes recursos hídricos. Los ecosistemas de las zonas secas son ya frágiles de por sí. Su degradación puede tener efectos devastadores para la población, la cabaña ganadera y el medio ambiente. Millones de personas se verán desplazadas en los próximos años como consecuencia de la desertificación.
Se prevé que para el año 2045 alrededor de 135 millones de personas en todo el mundo pueden haber sido desplazadas de los lugares que habitan en la actualidad como consecuencia de la desertificación. ¿Te imaginas una tierra con océanos sin plásticos y aire sin contaminación, donde podamos vivir en paz? Parece una utopía, pero es un objetivo al que debemos tender en cada acción que realizamos, si queremos vivir en un entorno mejor y que las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro planeta y de toda su riqueza. El cambio climático del que tanto hablamos por su importancia se refiere a las modificaciones del clima de la Tierra, debido a causas naturales, y también a la acción del hombre. Sus consecuencias son graves: aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura, fenómenos meteorológicos extremos. Una de las formas en las que el hombre interviene en todo este proceso es la contaminación. Frenar la contaminación de todo tipo está en manos de cada uno de nosotros. Se trata de modificar hábitos poco a poco para ayudar a reducir lo que contaminamos. Te proponemos algunas ideas. Disminuir la energía eléctrica. La energía eléctrica es fundamental, pero podemos ayudar reduciendo el uso optando por electrodomésticos de bajo consumo, utilizando bombillas tipo LED, apagando las luces de casa cuando no estemos o evitando los aparatos eléctricos en stand-by. Elige energías renovables. Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales, que producen energía de manera inagotable, como pueden ser el sol, el aire o el mar. Además de ser inagotables, no tienen impacto en el medio ambiente. Para utilizarlas, puedes colocar paneles solares en tu casa, de forma que recibas energía eléctrica para calentar el agua y tu vivienda. Disminuir el uso del agua. El agua es un recurso que se puede agotar, por lo que es fundamental cuidar su uso. Esto lo podemos lograr con pequeños gestos, como cerrar el grifo cuando te laves los dientes, ducharte en lugar de bañarte, reciclar el agua. Recicla. Solemos tener en claro dónde tirar los envases o el vidrio, pero en muchos otros casos no sabemos dónde tirar los residuos, y la primera norma para reciclar es separar. Por ejemplo, en el contenedor de residuos orgánicos podemos tirar comida, ceniza, papel sucio, bastoncillos, etc. Utiliza el transporte público. Nos hemos acostumbrado a utilizar el coche para todo, pero es hora de pensar en el planeta y en nuestro futuro, y de usar medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. El transporte público es una buena solución, más barata y menos contaminante que el coche. En definitiva, se trata de concientizarnos sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, nuestro entorno, y de enseñar a los más pequeños de la casa que también lo hagan, de forma que vivamos en entornos más seguros y libres de contaminación. ¿Qué es la desertificación? La desertificación es un proceso de degradación del suelo que se produce como consecuencia del daño causado por el ser humano mediante la deforestación, los incendios, la sobreexplotación del agua, la agricultura y la ganadería. ¿A qué países afecta la desertificación? Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en el mundo hay más de 100 países que sufren aridez y semiaridez. Entre las zonas más afectadas por la desertificación es África, seguida por Asia, América Latina, el Caribe, el sur de Europa y España. El desierto de Sahara en África es el más extenso del mundo y sigue avanzando. Ocupa ya varias partes de Mauritania, Mali, Chad, Sudán, Níger, Gambia y Cabo Verde. El lago Chad es uno de los más grandes del mundo, pero una sequía lo dejó prácticamente seco y ha ido reduciendo su tamaño. En Asia crecen los desiertos en China, India, Irán, Mongolia y Pakistán. En América Latina, el país con mayores extensiones de desierto es Argentina. Finalmente, en Europa, los países del sur como España, Portugal, Italia y Grecia son los más afectados por la desertificación. ¿Cuáles son las principales causas de la desertificación? La desertificación es causada por una combinación de factores que cambian con el tiempo y varían de acuerdo al lugar. Estos incluyen factores indirectos, tales como la presión del tamaño de la población,
factores de política y socioeconómicos, y el comercio internacional, como también factores directos como los patrones y prácticas del uso de la tierra y los procesos relacionados con el clima. Como ya se dijo antes, la explotación excesiva de los recursos de la tierra pueden contribuir de manera significativa a la desertificación, siendo este una de las mayores causas que la provoca. Principales causas de la desertificación. La desertificación es causada por una combinación de factores que cambian con el tiempo y varían de acuerdo al lugar, y también factores directos como los patrones y prácticas del uso de la tierra y los procesos relacionados con el clima. La desertificación tiene lugar debido a factores indirectos que llevan al uso no sostenible de los escasos recursos naturales por parte de los usuarios de la tierra en el nivel local. Esta situación puede verse exacerbada por el cambio climático global. Se considera que la desertificación es el resultado de los enfoques de manejo adaptados por los usuarios de la tierra, quienes no pueden responder adecuadamente a los factores indirectos como la presión de la población y la globalización. Aumentando la presión sobre la tierra de formas no sostenibles, esto conduce a una menor producción de la tierra y a una espiral descendente de agravación de la degradación y de la pobreza. Donde las condiciones lo permiten, las poblaciones de la tierra secas pueden evitar la degradación mejorando sus prácticas agrícolas y cambiando los patrones de movilidad para el pastoreo a una manera que sea sostenible. En general, la interacción entre los factores climáticos y las respuestas humanas pueden crear una gama de diferentes resultados. Para responder a los problemas con eficacia es importante, pero difícil, distinguir entre aquellos que resultan de las condiciones naturales de los ecosistemas de la tierra secas y aquellos causados por prácticas de manejo no sostenibles, así como por factores económicos y de políticas más generales.